Vale, Rubén, ¿ves? Ahora donde el tiempo, ¿vale? Ya hay un puntito rojo, ¿vale? Vale. Eso es lo importante, ¿vale? Después de cada descanso, pues que poner iniciar grabación. Vale. Bueno, chicos, buenos días. Buenos Vamos días. a empezar. Buenos días. Y primeramente, pues gracias por esa flexibilidad para poder mantener la clase, ¿vale? Entonces, lo que haremos de este seminario es lo que hablamos en el grupo, ¿vale? Pues vamos a tratar todo lo que es la parte teórica, que de hecho este seminario, la verdad es que hay bastante teoría, ¿no? No sé si habéis leído los apuntes. Y entonces, bueno, o sea, creo que está bastante de sí la clase de hoy y de mañana. Y luego, pues todo lo que es la parte práctica, pues lo haremos en el próximo. También haremos la práctica del cine en el próximo presencial y la parte teórica que puede faltar, pues lo haremos en la clase online. ¿Vale? Y nada, aquí os presento a Rubén, ¿vale? Que tú estuviste el primer día de la Estuve, sí, presentación, sí, sí. ¿verdad? Este ha sido el último grupo donde he estado, en el anterior no estuve, Ajá, sí, pero en este grupo sí que estuve. estupendo. Pues nada, aquí tenemos a Rubén, ¿vale? Que es fisioterapeuta, es acupuntor, ha sido acupuntor primero, ¿no? Y Sí. luego fisioterapeuta. Y luego ha hecho másters, o sea, no ha parado de estudiar, de investigar. Y os puedo decir que es un compañero estupendo, ¿vale? Un compañero muy bueno. Trabajaba en la clínica, ahora ya no, pero que cuando trabajaba en la clínica todos los casos de neurología le derivamos a Rubén, ¿no? Así de manera automática y entonces tiene mucha experiencia en este campo. Así que bueno, ya os dejo, ¿vale? Con Rubén, yo voy a estar aquí presente y espero que le saquéis mucho, mucho jugo. Muchas gracias, Liu. Nada. Bueno, pues vamos a comenzar la clase. Primero me gustaría un poco comentar eh, cómo fue un poco el descubrimiento, entre comillas, porque no es que lo haya descubierto yo, pero sí mi experiencia personal con el tema de neurología con acupuntura. Bueno, como ha dicho Liu, yo soy fisioterapeuta, pero no tengo una formación, digamos, no tengo un máster o no tengo un experto en las terapias que hay para tema neurológico, específicas para tema neurológico. Pero por cosas de la vida me tocó empezar a trabajar en neurología y, y al principio tenía un compañero que me iba explicando un poco cómo ir haciéndolo todo, pero de repente un día me tuve que ver yo allí solo con los pacientes. Y bueno, pues tenía herramientas básicas, pero, pero no sabía muy bien cómo actuar. Entonces un día se me ocurrió con un paciente de ictus hacer acupuntura con él. Y estuvimos haciendo acupuntura durante 3 sesiones y a la tercera sesión tuve una crisis de fe y dejé de hacerle acupuntura. Y, y bueno, pasaron un par de sesiones y era una persona que llevaba 7 años desde que había tenido un accidente automovilístico y eso le había provocado pues, bueno, pues, un ictus. Y, y no se le entendía nada, ¿vale? Era un ictus en la parte izquierda del cerebro, no se le entendía nada de lo que hablaba. Entonces, aparte de fisioterapia, iba a un logopeda que yo no conocía y después de 2 o 3 sesiones de no hacerle otra vez acupuntura, el hombre empezó allí por gestos a decirme algo que yo no entendía. Entonces, como no había manera de entenderle, y después de sentirme bastante estúpido al llevar allí un cuarto de hora intentando hablarme y yo no entender nada, hicimos pasar a la mujer que le entendía de maravilla, era increíble lo bien que le entendía, y entonces ya me explicó que es que, ¿por qué no le estaba haciendo otra vez acupuntura? Y me quedé así un poco y dice, es que mira, ha pasado lo siguiente. Dice, nosotros estamos yendo a una logopeda y la logopeda, después de 3 sesiones haciendo la acupuntura, nos ha dicho que qué estamos haciendo, que el progreso que no ha tenido en 2 años de repente lo ha tenido. Y entonces, claro, ya me quedé así. Yo había retirado otra vez la acupuntura porque eran sesiones de media hora y,
el tratamiento que le estaba haciendo yo de acupuntura, pues no impedía que luego le pudiese hacer fisioterapia, pero nos consumía pues unos 10 minutos, entonces era como, me parecía que le estaba robando tiempo, ¿no? Y a raíz de ahí pues empecé a introducir acupuntura pues en todos los pacientes que querían, desde luego, que accedían a ello, ¿vale? Y un poco para mi sorpresa, eh, empecé a ver unos resultados incluso mejores a veces que en pacientes no neurológicos que en principio te vienen con algo fácil, ¿vale? Parece que hay veces que cuando la persona está muy mal responde mucho mejor porque quizá lo necesita más, no lo sé, o porque el cuerpo está como más dispuesto a aceptar el estímulo que le estás dando, que un paciente que en principio fácil, entre comillas, y que luego a lo mejor te cuesta un montón sacar para adelante, ¿vale? Entonces, yo sé que hay veces que os podéis sentir con este tipo de pacientes pues un poco cohibidos, de decir, pues esta persona está muy mal, ¿qué le voy a hacer yo con acupuntura si no sé acupuntura? Bueno, pues yo creo que por lo menos después de esta experiencia que tuve yo, sé que por lo menos merece la pena probar y a raíz de ahí, tanto con Liu, cuando trabajaba con Liu, como en la clínica donde trabajo ahora, cuando vienen pacientes neurológicos, los veo yo siempre. Y es como cualquier otro tipo de paciente. Hay pacientes que tienes muy buena respuesta, hay pacientes que cuesta más, ¿vale? Hoy lo que vamos a ver sería un poco cómo trabajar con este tipo de paciente desde un punto de vista más de protocolos que no me gustan, pero que son necesarios, ¿vale? Al final lo que hay que hacer es intentar ver qué es lo que necesita esa persona, ¿vale? Bueno, los medios diagnósticos que conozcamos de cualquier tipo, desde luego los que estamos aprendiendo aquí de acupuntura y medicina china, pero no son excluyentes otros tipos y que podamos tratar con todas las herramientas que podamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Si no se ve, no se oye o hay cualquier problema, pues levantáis la mano o quitáis lo de silenciar y vais comentando. Lo mismo si hay alguna pregunta, ¿vale? Podéis hacerla en el momento, no hace falta que lleguemos al final de la hora. Cada hora intentaré hacer un descanso. Si veis que se está haciendo muy denso, porque bueno, es el primer seminario que doy online. En directo es más fácil ir jugando con prácticas y demás. Entonces, bueno, vamos a intentar que no se haga muy denso. Y si necesitáis que paremos, si algo no se entiende, si necesitáis preguntar, pues sin problema levantáis o desbloqueáis el micrófono y preguntáis. Bueno, bueno, si no se ve, en principio estoy compartiendo pantalla. Si no se viese, pues me comentáis. En principio, esta imagen me gusta porque aunque no es exclusivo lo que es el recorrido nervioso para los efectos de la acupuntura, yo creo que cuando vayáis cogiendo confianza y experiencia con acupuntura, de vez en cuando se presentarán casos y situaciones que os harán daros cuenta que no se explica solamente, no se puede explicar solamente por un recorrido nervioso, pero últimamente está tomando como mucha fuerza, sobre todo en el campo de la fisioterapia, el tema de la neuromodulación y la explicación del efecto que produce una aguja en el cuerpo a través de esa información transmitida por el sistema nervioso y llegando al cerebro. Pero me gusta esta imagen porque al final lo que vemos es que cualquier aguja que pongamos en el cuerpo va a tener un efecto sobre el cerebro. De manera que, eh, sobre todo lo que me gustaría es que hoy cogierais la confianza de decir, estoy actuando sobre el cerebro y por tanto, con esta técnica puedo realizar un tratamiento en un paciente neurológico, ¿vale? Porque no es solamente sobre el tejido blando, sino a distancia sobre el cerebro. Y estas vías me parece que muestran muy claramente lo que estoy intentando explicar, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Algo curioso de la medicina china, pues es que el concepto de neurología, pues no se contemplaba hasta hace relativamente poco.
no existía como tal en medicina china y no se contemplaba el cerebro dentro de la fisiología de la medicina china. Sin embargo, sus desórdenes, digamos, se trataban a través de los Zanfu y se siguen tratando a través de los Zanfu. Vale, entonces, quizá en algún momento sería necesario apartar un poco los conocimientos que podamos tener desde el punto de vista occidental cuando entren en conflicto. Un poco, eh, recuerdo una vez en clase de en la Universidad de Fisioterapia que había un profesor que decía que eh, un poco como que él creía en la acupuntura, pero explicado exclusivamente desde el punto de vista de la acción de las agujas en los puntos gatillo, en la liberación de los puntos motores y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, me parece un poco, desde luego no sabía nada de acupuntura y él explicaba la acción de la acupuntura pues sobre lo que él sabía que era la punción seca. Y creo que la acupuntura va mucho más allá, ¿vale? Sería como decir que porque no entiendo alemán, un alemán no esté diciendo lo mismo que digo yo en otro idioma, ¿vale? Pues un médico puede explicar su disciplina desde su punto de vista y nosotros podemos explicar eh, la misma disciplina desde otro punto de vista, con otro idioma, digamos, pero sin entrar en conflicto, ¿vale? Simplemente con formas distintas. Vale, pues eso, Zanfu, vamos a hacer un breve recordatorio y una pequeña conexión de sus acciones con la parte cerebral o mental, ¿vale? Y empezamos con el corazón, que ya sabemos que sobre todo tiene una acción o un control sobre la circulación de la sangre, pero también se considera la residencia de la mente, ¿vale? Está encargado de una correcta actividad mental, de ser consciente de uno mismo, de la preservación y recuperación de la memoria, del pensamiento, de un sueño de calidad adecuada, ¿vale? Entonces, por tanto, una función integrativa del córtex, toda esa información que captamos se integra a nivel de corteza, un pensamiento individual y de memoria, y lo vamos a ver expresado en cómo habla esa persona, en cómo es el color y la manifestación de sus gestos y el color de su tez y en la expresión facial. Otro órgano, en principio, que puede costar un poco relacionarlo con el tema neurológico, es el pulmón, que es el encargado de la relación con el mundo externo, ¿vale? Nos pone directamente en relación con el mundo externo. Encargado de captar el aire y de formar el chi con la energía también del bazo y lo que extrae el bazo de los alimentos, y también encargado del ritmo respiratorio, que va a ser el que marque el metabolismo orgánico, ¿vale? Este chi de pulmón va a descender a riñón, que lo calentará y gracias a TR volverá a pulmón. Y este ciclo de energía va a ser el que controle los líquidos en el cuerpo. Y esto de los líquidos va a ser importante para el siguiente tema que vamos a ver, que será el síndrome BI, ¿vale? En medicina china se considera que la residencia del alma corpórea y emociones como la pena o la tristeza o el duelo pueden afectar a su energía y por tanto producir un estancamiento de chi y de sangre en cualquier lugar y por tanto provocar una alteración a nivel mental y neurológica. El hígado, que es el encargado de equilibrar las energías, de controlar la sangre, de dirigir ese flujo de energía en la dirección correcta y con suavidad, nos va a permitir tener una resistencia al estrés y al ejercicio físico, va a ser el encargado de que haya un tono normal en la musculatura, va a tener una influencia sobre los tendones y su disfunción veremos que provocará espasticidades, temblores, tics y veremos cómo se relaciona esto con el campo neurológico. En el aspecto psicoemocional, la frustración, la depresión, la ira, la irritabilidad nos estarán marcando un funcionamiento inadecuado de este órgano. Y por tanto, cuando viene un paciente neurológico, deberemos estar también al tanto de cuáles son sus emociones predominantes.
para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y el bazo, encargado de la fabricación y distribución de las esencias de lo que captamos a través de la nutrición, encargado también de mantener la masa muscular y el equilibrio de los líquidos en los tejidos, encargado también de que la sangre se mantenga dentro de los vasos, de que los tejidos tengan el tono adecuado y no se descuelguen, y igualmente que los órganos pues, se mantengan en su sitio. Junto con el corazón nos va a permitir concentrarnos y memorizar, ¿vale? Y el acto de pensar. Si hubiese un desequilibrio, podríamos encontrar pues, una tendencia al exceso de rumiación o al pensamiento obsesivo. Y el riñón, que va a ser el que conserve la esencia o el yin de riñón, que es la sustancia fundamental, ¿vale? Y que sabemos que el riñón siempre tiende a la insuficiencia, es decir, que según van pasando los años, se va perdiendo esta energía y es más fácil que pueda ir apareciendo pues, la enfermedad, ¿vale? Dependiendo de lo fuerte que sea esta energía, pues así será nuestra constitución, nuestra resistencia a la enfermedad, nuestra capacidad creativa y también es la base de la vida sexual, ¿vale? Y un poco por hacer una traslación a, a la visión moderna occidental, pues sería un poco la información genética codificada en el ADN. El pericardio, que está, como sabéis, relacionado muy estrechamente con el corazón, va a ser la barrera que protege al corazón de las agresiones y que asiste al gobierno de la sangre y al asentamiento de la mente. Es decir, que toda información antes de llegar, digamos, al núcleo de la medicina china, el corazón, pues debe pasar por él y se necesita que esté en buen estado para poder parar esas agresiones y que proteja al corazón. Algo que también nos puede chocar, aunque últimamente se ve mucho pues, en Facebook y en gente que hace publicaciones, ¿no? Pues el tema de la conexión del intestino, sobre todo el intestino delgado, con el cerebro en la producción de los neurotransmisores, ¿no? Desde el punto de vista de medicina china, es el órgano encargado de separar lo puro de lo impuro y la formación de la sangre que el corazón necesita. Por tanto, protegiendo el sen a través de la purificación de sustancias que lo nutren a través de esa sangre, ¿vale? Y por tanto, en esa separación de lo puro de lo impuro, nos ayuda a elaboración de juicios y a realizar elecciones adecuadas a través de toda la información que nos llega. Podemos separar las que nos son útiles de las que no y de ahí realizar una elección adecuada. Y el intestino grueso, que aparte de reflejar los desequilibrios de todos los órganos digestivos, ya que es el tramo final, es el encargado también de reabsorber los líquidos y de excretar las heces. Tiene una relación vía interna-externa con el pulmón y por tanto en el ciclo de los líquidos, que como habíamos dicho antes, tiene una importancia en el síndrome de BI o de reumatismo que veremos a continuación, ¿vale? Necesitamos eliminar todo aquello que ya no necesitamos, a lo que le hemos sacado el alimento, para poder tener una mente clara, ¿vale? Y desde el punto de vista ya no solo de medicina china, sino también naturopático, el intestino es mucho más importante de lo que normalmente solemos darnos cuenta, ¿vale? Sobre todo hay una tendencia que seguía un doctor que ya falleció, que era el doctor Bernard Jensen, de Estados Unidos, un naturópata muy importante, que decía que la muerte de la persona empezaba en el intestino. Y la importancia de tener un intestino grueso, limpio, para una salud adecuada. Es decir, que si no se produce una adecuada limpieza del cuerpo, excreción de sustancias y de los desechos a través del intestino grueso,
pues poco a poco el resto de sistemas se van a ir afectando y nuestra salud pues, se va a ver perjudicada, ¿vale? Entonces, a día de hoy vamos a ver muchos pacientes pues, que tienen estreñimiento, que tienen diarreas, que tienen gases, y no es algo para dejar ahí. Bueno, no pasa nada si vas al baño cada 3 o 4 días, pues bueno, no pasa nada. Tal. Y normalmente cuando viene el paciente es algo a lo que ya no da importancia. Y no solamente eso es muy frecuente, pero también hay gente que a lo mejor va una vez a la semana o cada 15 días y no les produce ningún tipo de preocupación. Es un poco curioso. Bueno, seguimos. La vesícula biliar, bueno, pues es un órgano Fu, pero también es una víscera curiosa porque es un órgano hueco, pero segrega un fluido puro y está en unión en sus acciones. Es muy difícil separarlo con el hígado. Digamos que en el aspecto psicoemocional, el hígado sería el que realiza los planes, pero la vesícula es la que toma las decisiones. Y en insuficiencia encontraríamos una persona con timidez, con dificultad para tomar decisiones o que las retrasa, pero no por digamos, vaguería, sino porque siempre duda, nunca tiene claro de cuál es la decisión correcta, no tiene coraje para tomar una determinación y seguir adelante, a pesar de que, digamos que siempre está buscando una decisión absolutamente correcta y sin posibilidad de fallo, lo cual es imposible. Y bueno, pues una vesícula equilibrada encontraríamos a una persona con coraje para tomar esas decisiones y llevarlas a cabo a pesar de que sabe que no puede cubrir todas sus expectativas, y también una persona con vitalidad, ¿vale? Aparte de que encontraremos también personas pues, que nos dirán que tienen problemas posiblemente con la digestión de las grasas, ¿vale? Y el estómago, que en principio en medicina china es el órgano Fu más importante, porque junto con el bazo va a constituir la raíz del chi del cielo posterior, es decir, la energía que en mayor medida consumimos en el día a día. Y será necesario comprobar su estado en cualquier desequilibrio orgánico, ¿vale? Si esa energía se ve afectada, pues vamos a ver que es una persona que poco a poco se va a ir debilitando y que va a ir necesitando tirar más de la energía del cielo anterior o energía yin que hablábamos antes, que es la energía heredada y que es la energía que difícilmente se puede renovar, ¿vale? Es un órgano, el estómago, que se daña sobre todo con facilidad por el calor, ¿vale? Y por tanto es susceptible de síndromes de exceso que van a provocar estados mentales similares a la manía, ¿vale? En casos extremos, o de confusión y de ansiedad. Y a mí siempre me ha parecido como llamativo esto, ¿no? Siempre había visto que, por ejemplo, el punto 44 de estómago, punto agua, ayudaba pues, en casos mentales y además en casos mentales graves, ¿no? Y era como que no me cuadraba, ¿no? Eh, Ahora veremos un poco el trayecto de los meridianos y cuando ya ves el trayecto de los meridianos, pues te puede cuadrar más la acción de algunos puntos. Y a mí ver las diapositivas siguientes que os voy a enseñar, pues me ayudó en ese sentido, ¿vale? Porque normalmente siempre vemos el trayecto externo y para mí esto pues era como muy limitado porque no ver en conjunto, digamos, el recorrido y conexiones de un meridiano, pues me resultaba como muy difícil poder aceptar que un punto en un meridiano de estómago pudiese tener una acción a nivel mental. Pues a mí me cuadraba más corazón o pericardio o incluso hígado, pero no estómago, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que vemos es que si hay una mala absorción, va a haber una disminución de esa producción de chi, va a disminuir la masa muscular y por tanto lo que vamos a necesitar
en algunos síndromes, en algunos problemas neurológicos, es fortalecer ese chi de estómago para que la persona vuelva a recuperar pues, esa masa muscular y pueda volver a caminar o lo que sea necesario. Vale, y la vejiga, que desde luego no es difícil entender que tiene una relación estrecha con la circulación de los líquidos en todo el cuerpo, que tiene control de los esfínteres anal, uretral y cervical y que regula la descarga de líquidos pues, en esas áreas y que está relacionada con emociones negativas como los celos y el rencor. ¿Vale? Entonces, en algunos problemas neurológicos como de pérdida de control de esfínteres nos puede resultar de ayuda. El triple calentador, el triple calentador siempre pues, ha sido como un órgano complicado de entender. No sé muy bien cómo os lo habrá explicado Raúl Ucieza, supongo que os habrá quedado más claro de lo que me quedó a mí en su día, pero últimamente se le relaciona mucho con las fascias y con los espacios que hay entre las fascias y los líquidos que permiten, primero, que hidraten esas fascias y que permiten la conexión entre sistemas orgánicos. Y creo que es una buena conexión, posiblemente sea más que eso, pero, pero creo que es una buena aplicación. Un libro que leí yo que me gustó mucho sobre el tema del triple calentador y que me lo dejó mucho más claro, aparte de que hablaba del tema de las fascias, lo relacionaba con los espacios, por ejemplo, que hay entre, si tú te pones un pantalón, lo de dentro sería la carne, lo de fuera sería el tejido externo y el triple calentador sería el espacio que hay entre ese pantalón y la carne, ¿vale? Que, bueno, es un ejemplo un poco limitado, pero digamos que serían esos espacios que permiten que, que pueda haber movilidad, no solamente entre los órganos con la pared del tejido, sino también que pueda haber una transmisión de líquidos y de información de una parte a otra del cuerpo, más allá de lo que hablábamos antes, de las vías nerviosas, que me parece como muy relacionado con el tema de meridiano, la vía nerviosa, pero creo que, como os decía antes, la transmisión de la información a través de la actuación con acupuntura, para mí, creo que va más allá de la vía nerviosa. Sin embargo, la integridad de una vía nerviosa es imprescindible para que cuando hacemos acupuntura funcione. ¿Vale? Luego intentaré explicar un poco más en profundidad cuando lleguemos a una parte del temario. Vale. Bueno, pues el cerebro, que está considerado como un órgano curioso, como habíamos dicho antes, de importancia secundaria, curiosamente, en medicina china, pero de importancia secundaria porque lo tratamos a través de otros sistemas, ¿vale? Vemos una parte del diagnóstico es hablado, en el que la persona nos va a comentar pues, sus síntomas, esos síntomas los vamos a traducir a síndromes y eso lo vamos a relacionar con los zanfu, ¿vale? Entonces, bueno, en medicina china es considerado el mar de las médulas, principalmente relacionado con el corazón, aunque hemos visto que todos los órganos tienen una acción o están más relacionados con una parte de la esfera psicoemocional. Y bueno, digamos que textos más modernos que intentan explicar las funciones mezclando paradigma occidental con el de la medicina china, y desde este punto de vista podríamos ver que el cerebro podría dividirse principalmente en tres zonas. Una primera zona que sería el cerebro inferior, que estaría relacionado con las funciones de supervivencia básicas, como podría ser la respiración o la digestión o el sueño, y que los meridianos principalmente relacionados sería el de pulmón, intestino grueso, estómago y bazo, ¿vale? Pues respiración, excreción y absorción de alimentos y digestión.
Y según estos autores, los puntos que tendrían influencia sobre esta esfera sería principalmente el 39 de vesícula biliar, bueno, mar de las médulas, que está en la pierna, y el 15 y 16 de Dumay, que están sobre tronco cerebral, y que 16 de Dumay sobre todo es una entrada directa al cerebro. Según estos autores, el tratamiento sería homolateral a donde esté el problema, ¿vale? Si alguno está interesado en profundizar en esto, os he dejado aquí la referencia del libro. Bueno, pues si a alguien le resulta interesante y quiere leer más sobre el tema, que pueda hacerlo. Tendríamos luego un cerebro medio, más relacionado con conocerse uno mismo, ¿vale? La relación con el mundo, con el movimiento y la interacción, es decir, poder moverme, ir de un sitio a otro y poder interactuar, poder coger, saborear, pero ya no a nivel de nutrición, de supervivencia, sino experimentación, ¿vale? Y aquí tendríamos el corazón, el intestino delgado, la vejiga y el riñón. Y puntos como 10 de vesícula biliar, 11 de vesícula biliar, 34, 39 de vesícula biliar, que es un meridiano muy relacionado con hacer nuestra la información que captamos del medio, ¿vale? Y el 1 de riñón. Según estos autores, para afectar a estas esferas, pues lo mejor sería el tratamiento del lado contrario de estos puntos a donde está la afectación. Y por último, tendríamos un cerebro superior, ¿vale? Más relacionada pues con el córtex, lo que nos hace humanos, la diferenciación, la personalidad, ¿vale? Relacionado pues con juicios y evaluaciones, con capacidad de reinvención, con los órganos de los sentidos y su relación directa con el cerebro, por la captación de información de lo externo, ¿vale? Y según estos autores, utilizaríamos estos puntos, pues el 8 de pericardio, 3 de triple calentador o San-Yao y el 20 de Dumay en tratamiento homolateral, los que son bilaterales, desde luego. Y los meridianos, pues el de pericardio y San-Yao triple calentador y vesícula biliar, principales en lo que decíamos antes, en hacer nuestra la información que viene de fuera. Y sería un poco pues esto, ¿vale? Cerebro inferior, cerebro medio y cerebro superior. Vale. Bueno, pues un poco relacionando la visión de la neurociencia, en la que el cerebro está lleno de nodos intercomunicados entre ellos. Esta imagen es solamente relacionada con el habla, pero igual con cualquier esfera de acción del cerebro, todo estaría lleno de nodos, ¿vale? Pues podemos un poco entender un poco cuál o por qué hay una densidad tan alta de puntos en el cráneo, ¿vale? Y que no son puntos, digamos, al azar. Ah, bueno, pues como el meridiano de vejiga sube por aquí, pues vamos a poner unos puntos aquí. Es a través de la experimentación o a través de los métodos que tuviesen, eran capaces de saber que ciertos puntos tenían una acción sobre el órgano que estaba inmediatamente debajo, ¿vale? En este seminario lo vamos a ver a nivel teórico muy por encima, lo veremos en la parte práctica, ya que es muy importante en el tema neurológico la acupuntura craneal. Vamos a ver cómo, a través de darse cuenta de que estos puntos tenían una acción, la unión de algunos de esos puntos daban una acción más potente y una acción más directa sobre el órgano, sobre el que al final estábamos actuando con los puntos del cuerpo, ¿vale? Pero un poco daros cuenta de que ahora mismo la investigación que está habiendo explica bastante bien
el porqué de la acupuntura craneal, el porqué de los meridianos en la cabeza y el porqué de la densidad tan alta de puntos en el cráneo, ¿vale? No solamente en el cráneo, sino cerca de órganos de los sentidos. Bueno, pues estas son las diapositivas de las que os hablaba y que yo por desgracia no tuve en su día cuando me explicaban los meridianos, porque solo veía un trayecto externo y con suerte me explicaban alguna relación interna. Entonces eso a veces pues hace difícil poder entender cómo un punto del meridiano pueda tener acción en algo tan distante como pueda ser el cerebro o otra parte del organismo. Vale, estas diapositivas las tendréis después del seminario, os las pasará Liu y espero que se vean bien y si no, pues me lo decís y os las paso. Vale, pues vemos en primer lugar el meridiano de intestino delgado, ¿vale? En el que vemos un trayecto externo, pero que luego también tiene una acción interna con el intestino, ¿vale? Y con lo que hablábamos antes, producción eh, de neurotransmisores que vamos a necesitar para un adecuado funcionamiento neuronal, ¿vale? Emocional y psicoemocional. Eh, sí que es verdad que en los meridianos Yang, pues intestino delgado, intestino grueso, normalmente no tienen una acción demasiado potente sobre el órgano, ¿vale? Como intestino delgado, y vemos una rama que va por el meridiano de estómago y tenemos el punto mar de intestino delgado en el meridiano de estómago que sí que tiene una acción más directa. Luego vemos que se relaciona con el corazón y por tanto la acción que pueda tener eso sobre el cerebro, pero también vemos que tiene una relación con los órganos de los sentidos, con los ojos y con los oídos. Y por tanto esa es su conexión directa con el cerebro, con esa información que captamos a través de la vista y con la información que nos llega a través del oído, ¿vale? Tenéis aquí un poco cómo es esa conexión con el meridiano directo principal y también con el divergente. Vale. En el meridiano de vejiga, pues encontrábamos lo que decíamos antes, aparte de un recorrido externo, encontramos que también actúa en el recto, esfínteres, ¿vale? Sobre el riñón, de nuevo sobre corazón y llegando al cerebro, vemos la gran conexión que tiene con el cerebro, pero también con la vista, ¿vale? Muy importante de nuevo. El triple calentador, una conexión, fijaros la densidad, a pesar de que el dibujo es pequeño, pero la densidad que tiene a nivel de oído, ¿vale? Ya no solamente por acupuntura auricular, que tiene una conexión directa con el cerebro, sino también por eso, por la información, ¿vale? Cómo esa información es capaz de cambiar la forma de actuación del cerebro. Y de nuevo, tiene una herramienta que llega al ojo y a la información que venga de ahí. La vesícula biliar, igualmente, llega al oído y llega al ojo, ¿vale? El intestino grueso, pues a la boca y al oído, ¿vale? Y también, pues, a la nariz, ¿vale? La nariz es el órgano del sentido que tiene una conexión directa con el cerebro, ¿vale? Hay estudios que poniendo olores agradables, una esencia, por ejemplo, a rosa en un pañuelo al lado de la cama, se conseguía que que personas que tenían pesadillas dejasen de tener pesadillas y mejorasen la calidad de su sueño por la noche. Yo en un curso de neurociencia que estuve haciendo, yo soy muy incrédulo para todo. Bueno, hay gente que dice que eso tiene beneficios, pero yo creo que tiene mucha desventaja. Pero
yo decía, me parecía una chorrada tremenda. Yo no tengo pesadillas, pero bueno, estoy abierto a probar y no tenía esencia de rosa, pero tenía, no sé si era lavanda, otra, y lo empecé a hacer con un pañuelo al lado de la cama. Y para mi sorpresa, vi que la calidad del sueño cuando hacía esto mejoraba. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si a través de un olor podemos actuar sobre el descanso nocturno y el descanso nocturno, cuando una persona nos habla de insomnio o nos habla de sueño no reparador o de pesadillas, normalmente la primera idea que nos viene a la cabeza es corazón, cerebro, pues la actuación que puede tener el intestino grueso por su relación directa con el sentido del olfato, ¿vale? Y la relación directa del sentido del olfato con el cerebro, pues nos puede aclarar un poquito más. Y aquí el que os explicaba antes, el meridiano de estómago, ¿vale? Meridiano de estómago, vemos que tiene tres ramas que van a los tres primeros dedos, ¿vale? En el principal tenemos 44 de estómago, punto agua, que sirve para bajar fuego patológico o calor en el meridiano. Y entonces, bueno, pues em, para mí era un poco extraño, sin ver esto, cómo puede ser que un fuego de estómago pueda provocar patología psiquiátrica. Y además, a veces grave. Vale, pues ya viendo este recorrido y viendo la gran conexión que tiene a nivel de cerebro, pues por lo menos ya puedo aceptarlo. Y puedo usar ese punto con más rigor, ¿vale? Con menos dudas. Ya os he dicho que soy muy incrédulo y que solamente porque me lo diga una persona es complicado que lo pueda aceptar. Pues bueno, a mí como incrédulo, pues me ayudó bastante a entender y a utilizar la acupuntura con mayor rigor. No solamente con este meridiano, sino con el resto. Porque si no hay veces que te dicen, pues este punto puede tener actuación sobre tal órgano o tal otro lugar del cuerpo. Pero ¿por qué? Si el meridiano principal no pasa por ahí, ¿vale? Pues a mí me hace trabajar con más confianza. Ver que hay no solamente el meridiano externo, sino mucho más. Vale. El de pulmón, con la garganta, ¿vale? También tiene conexión o pasa al menos por el corazón, con el intestino grueso, con los líquidos, como vamos a ver ahora con el síndrome B, la patología reumatológica, y con el metabolismo. Quizá no una acción tan directa sobre el cerebro, ¿vale? Pero al actuar sobre la garganta, pues podría estar actuando también sobre, digamos, lo que hemos visto antes, esa parte más de supervivencia, más de respiración, más, digamos, cerebro inferior o de supervivencia, ¿vale? Digamos que llegaría a una altura más del tronco, quizá. De nuevo aquí, algo interesante para mí cuando empecé en el tema neurológico, cómo esta persona que yo había tratado podía haber, incluso sin notarlo yo, pero sí una persona que no sabía que le estaban haciendo acupuntura, que yo no sabía que estaba, digamos que había ahí como una especie de, de quizá casi de doble ciego, ¿no? De una persona que le está tratando pero no sabe que le están haciendo una técnica nueva y como algo que yo había visto que el 5 de bazo tenía una relación con la lengua, ¿vale? Para mejorar, por ejemplo, en un paciente neurológico, la disartria, la capacidad de poder producir eh, lenguaje y poder hablar. Y, y como puntos que en principio aquí abajo en el tobillo podían tener una acción sobre la lengua y que pueda a lo mejor ayudar a mejorar el habla, ¿vale? Pues viendo esto y no solamente fijándote en el meridiano principal, pues dices, bueno, por lo menos sé que este punto, no solamente porque me lo dicen, sino porque veo que tiene una relación directa, lo puedo utilizar y por lo menos probar. Luego veremos si consigo o no consigo, ¿vale? Porque no porque pase por ahí quiere decir que necesariamente sea el punto más adecuado para ese problema. Vale. Meridiano de corazón,
Bueno, pues una relación con el corazón, con la lengua de nuevo y con el cerebro, ¿vale? Y con el ojo. Y recuerdo un paciente que tenía un problema similar al ictus, pero cuando le hacían las pruebas, mm, pues no había ningún daño cerebral. Entonces, bueno, pues no sabían si era un accidente isquémico transitorio o qué era lo que pasaba, pero el caso es que a veces se pasaba varios meses con un lado del cuerpo paralizado. Esa fue la primera vez que vino, venía con mucha debilidad en el lado izquierdo del cuerpo y empezamos a tratar con fisioterapia, iba muy despacito, muy despacito. Cuando empezamos a hacer acupuntura fue cuestión súper rápida, 2, 3 sesiones, notar un 80% de mejoría. Fue increíble también. Desde luego no había un deterioro cerebral, pero algo estaba pasando que, que si llevábamos tratando con fisioterapia bastante tiempo y mejoraba, pero muy despacio. Esta persona la estuve viendo una temporada, cuando ya estuvo totalmente recuperada, dejó de venir y al cabo de un año, 2 años, yo ya no trabajaba allí, en el nuevo centro donde trabajaba apareció y, y él había repetido el problema, pero esta vez en vez de debilidad en el cuerpo, lo que había ocurrido es que venía tartamudeando y además muchísimo. De cada 10 palabras, pues se trababa con 8. Era como muy, muy visible. Y llevaba así ya, no recuerdo si eran 15 días o un mes, y bueno, pues había estado buscando la manera de encontrarme y volvió a aparecer allí, estuvimos hablando y hicimos acupuntura. Y lo que hice fue ponerle puntos de corazón y las 4 barreras, 4 intestino grueso, eh, el 3 de hígado, pero sobre todo punto de corazón por su relación con la lengua, con la capacidad también de... No había una rigidez, había, o yo entendí en ese momento que había algo de relación con su cerebro, aparte de que yo ya sabía su historia previa, que era de muchísimo estrés. Entonces, yo un poco, digamos, la conexión que hice, que, bueno, posiblemente fue acertada, como podía no haberlo sido. Quiero decir que no es que yo tenga la visión de siempre de qué es lo que está ocurriendo, pero un poco conecté el estrés con la relación con corazón, ¿vale? Su nerviosismo, su gran nerviosismo, con el habla alterada. Y poniendo puntos de corazón, le dejé descansar media hora, tras esa media hora le quité las agujas y mientras hablamos, mientras él se vestía para marcharse, yo me di cuenta que él había mejorado un 80%. En media hora había mejorado un 80% en algo que llevaba ya un, 15 días, un mes con ello, que era súper llamativo. Sin embargo, no quise decir nada porque la persona parecía que no se daba cuenta y digo, a lo mejor me lo estoy imaginando yo, pero era tan claro porque de trabarse 8 palabras de cada 10, ahora se trababa una o dos. Y bueno, digo, bueno, pues si es verdad lo que está ocurriendo, él se terminará dando cuenta. ¿Para qué le voy a decir nada? Y le dejé marcharse, ¿no? Y cuando vino la siguiente sesión me dijo, oye, he mejorado muchísimo. Y digo, ya, digo, desde que te quité las agujas el otro día habías mejorado. Digo, pero es que parecía que no te dabas cuenta. Dice, sí, sí, no, dice, hasta que no he llegado a mi casa y me lo ha dicho mi mujer, dice, no me he dado cuenta. Entonces, bueno, supongo que seguía su estrés bastante alto y no lo sé. Pero el caso es que nos damos cuenta de lo malo, pero no de lo bueno. Por eso también muchas veces, y más en neurología, sería necesario tener una manera de medir si estamos progresando o no estamos progresando. Porque, Profesor, una pregunta. sí, ¿Qué espera, que te puntos abro. colocaste? Perdona, dime, Yelito. En este caso, ¿qué puntos colocaste? ¿Solo corazón? No sé si Mira, recuerdas. sí, de corazón le puse el punto río de corazón, ¿vale? Ah, vale.
porque está relacionado los puntos río con problemas del habla. Lo que no recuerdo, que creo que sí, es que le puse también el 7. Creo que hice ahí una unión de varios puntos. Pero en principio la primera idea que me surgió fue punto río. Punto RIL, solo corazón. En ese caso, ¿trabajaste solo corazón u otro También meridiano? le puse 4 intestino grueso y 3 de hígado. Pero, como os he dicho antes, los protocolos a mí nunca me han funcionado, ¿vale? Lo que pasa es que para Claro, empezar hace falta, digamos, tener una idea. Pero a mí lo que me gustaría es que os quede claro eh, el tema de la conexión de meridianos y no solamente el recorrido externo, sino por dónde va, ¿vale? vale, profe, ¿Qué ves en gracias. la persona? Ese nerviosismo, porque yo podía haber pensado en bazo. Como os he Sí, dicho, el primer meridiano que os he dicho de conexión con la lengua es bazo. Luego estaba también riñón. Sin embargo, a mí me vino corazón, porque yo ya, hablando con él, yo sabía que es una persona con muchísimo estrés. ya conocía Muchísimo. su historia, ¿no? Su historia Claro, previa, ya había sido tu paciente. claro. Aparte que yo estaba hablando con él, pero me surgió esa relación. Podía haber sido errónea, pero a lo mejor podía haber puesto, oye, si yo pienso bazo, conexión con lengua, le pongo bazo y a lo mejor no funciona. ¿Vale? Quiero decir que no es porque le ponga el 4 intestino grueso y 3 de hígado y el punto río de corazón. ¿Vale? Vale, Digamos que eso te vale un poquito, sí, pero tú tienes que ver cuál es la particularidad de esa persona. sí, es ¿Entiendes lo que te quiero complejo, decir? ¿no? ¿El Es qué? complejo. Que es complejo, se habría A que ver, es como estudiar. todo. Cuando te Sí, metes en algo, desde fuera todo es como, bueno, fácil todo. Pero cuando te vas metiendo en un tema es cuando vas viendo que cada vez, oye, esto tiene más profundidad, es un poco más complicado de lo que parecía, ¿vale? vale. Sin embargo, cuando vas cogiendo experiencia, pues a veces pasa esto, que es como muy directo, es corazón. Yo sé que este tío corazón y moverle el chi, ¿vale? Wow. Sí, eso definitivamente lo da la experiencia, esa intuición, ¿no? Pero que De a mí me saber. puede venir el próximo día una persona, lo que me gusta del paciente neurológico es que te dan tiempo para trabajar. No es como el paciente de la calle normal que quiere que... no sé si estáis trabajando con acupuntura, pero hay veces que te viene gente que le haces una sesión y te llama luego por teléfono y anula la siguiente porque no ha tenido ninguna mejoría en algo crónico que lleva 5 o 20 años con ello, Sí, también que pretenden que en una sesión ya, ¿vale? ¿sabes? Ya se Entonces, dé lo bueno toda que la... tiene este tipo de paciente es que te da tiempo para trabajar. Es un paciente muy bueno en ese sentido, muy agradecido, normalmente con muchas ganas de trabajar y que ya no tiene nada que perder por- y que ya incluso ni que ganar, Estás, porque normalmente están casi desahuciados, ¿no? Pues ya sabe que va a tener secuelas, es como que ya se ha hecho la idea. Entonces es un paciente que muchas veces no le importa que le hagas daño. Hay puntos desagradables, ponme lo que quieras. ¿Sabes? Es como, digamos, ha cambiado sus valores en la vida. Ya no es, claro, ya no es él el centro, ya es como, "Bueno, hazme lo que sea, si mejoro, pues eso que me llevo". Y luego encima te dan tiempo para trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que te da oportunidad a equivocarte, te da oportunidad a equivocarte significa aprender, ¿vale? sí, que de repente probar un punto u otro si Exacto. no mejora. Exacto. Bueno, vamos a Vale, probar esto a ver qué pasa, ¿vale? En principio, no es probar por probar, porque hay muchos puntos, pero esto tiene relación con este sistema, ¿vale? Y además la vale, persona me ha dicho que tiene este y este síntoma. Vamos a probar. Yo cuando me viene un paciente que necesito que en una sesión al menos se vaya algo mejor, pues muchas veces no puedo probar nada. Me tengo que ir a... Normalmente esto me funciona, tengo que probarlo. Tengo que hacer esto. claro. ¿Vale? Si luego ya la persona me va permitiendo trabajar, pues ya experimento. Pero en este tipo de pacientes lo bueno que tiene es que te deja... Que te deja un margen para Exacto, pensar también muy bien el tratamiento. Muchas gracias, profesor, por tu nada, respuesta. a ti. María Elena, desbloquéate el micro y dinos qué es la pregunta, por favor. Sí, yo quería saber si los puntos que había en los tres cerebros estos que estaban divididos, si los Sí, puntos se relacionan con la aplicación que hay al lado. Por ejemplo, en sí, pericardio al lado pone juicios y evaluaciones.
Claro. Quiero decir, Lo que pasa simulaciones. que, a ver, es un poco para dar una idea de cómo hay gente que está trabajando en unir ambos mundos para que no sea todo hablar, con perdón, en chino, mal dicho, ¿vale? Y hablar en occidental y científico, ¿vale? Que parece que en los medios de comunicación parece que es como si hablas en términos de medicina china son paparruchas y si hablas en medicina occidental no te entiendo, ¿sabes? Porque encima la gente no sabe lo que le están diciendo, pero suena occidental, entonces me lo creo, ¿vale? Y es lo que decía antes, yo no sé alemán, pero a mí no se me ocurre decir que Angela Merkel está diciendo paparruchas, porque yo no sé alemán, ¿sabes? Son dos formas de explicarlo. Entonces, sí que es verdad que nos beneficia esa unión de mundos y es gente que está trabajando en esa unión y un poco cómo se podría trasladar eso que hablan con meridianos en medicina china al cerebro como lo conocemos en neurociencia, ¿vale? De ahí que haya Ya, que pero utilizar esos puntos para regularlo. no, perdona, Pues yo quiero decir, por ejemplo, si trabajas el triple recalentador, es que estás trabajando la capacidad de cambio, o todo, o pericardio, triple recalentador y que ponía Dumay, son todo juicios, evaluaciones, capacidad de cambio, órganos de los sentidos. No sé si me estoy explicando. ¿Sabes? Hay una fila sí, que sí, sí, tiene sí, te puntos entiendo, te a la entiendo. derecha, tiene, Lo tiene que las hace es cómo explicarme bien. Vamos a ver. Un punto en una persona puede tener una acción y en otra persona puede tener una acción. Quiero decir que no porque pongas un punto de pericardio o de triple calentador o de vesícula biliar, vas a tener una acción eh, visible, ¿vale? En esos aspectos, porque a lo mejor no lo necesita la persona. ya, pero que tú tratas que sea eso. Si la persona necesita un cambio en eso, posiblemente en esos meridianos puedas encontrar puntos que te ayuden, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, sobre todo triple calentador, Sanyao, y vesícula biliar, tienen una acción muy directa en cómo hacemos nuestra la información del exterior. Por tanto, puedes modular un poco cómo manipulas esa información que te llega para hacerla tuya. Es decir, cómo reaccionas tú a lo que te está ocurriendo. ¿Vale? No sé si te respondo así o no. Si es difícil en directo, imagínate online. Dime, si no queda claro, dímelo, intentamos y si no, pero por lo menos para que lo sepa yo y lo piense de otra manera, a ver si te puedo responder aunque sea más tarde. No, era eso, que si tú quieres actuar sobre los órganos de los sentidos, trabajarías a nivel de que ponía meridiano de vesícula biliar y los puntos, que era el 20 de Dumay. Mm. Eso es lo que yo Desde creo. luego, tienes más posibilidad de encontrar puntos ahí que en otros meridianos. Pero también depende de la persona. Quiero decir, ni blanco ni negro, ¿vale? Pero en principio son, eso que pone ahí tiene una acción directa, esos meridianos tienen una acción directa sobre esa parte del cerebro, ¿vale? Pero luego habría que ver un poco también el caso de la persona, como decíamos antes con Yelito. Hay que ver también un poco el caso de la persona, ¿vale? No solamente recorrido, un poco también cuál es la visión general del problema de la persona. Si tiene estrés, si no tiene estrés, si ha tenido un traumatismo, si ha tenido un problema, si sus digestiones son de determinada manera. En principio no se hace un diagnóstico con un solo síntoma. No hago un tratamiento solamente porque me dicen que el meridiano de triple calentador tiene una acción sobre el cerebro, ¿vale? Tiene que haber más información que apunte en esa dirección y que diga, vale, creo que merece la pena probar por esto y por esto, porque las tres cosas, o cuatro, o cinco, o 10, apuntan en una dirección, siempre que podamos. Si no, pues yo sé, imagínate, hay gente que trabaja así, hay gente que ve 200 pacientes al día, pues es una persona que no puede pensar. Sé que este punto
triple calentador y vesícula biliar tienen acción sobre esto, a esta persona le pasa esto, no me cuenten más, pongo puntos relacionados con eso. Sería una forma de trabajar también. Es decir, eso respondería afirmativamente a tu pregunta, ¿vale? Si trabajas intentando ser un poco más preciso, habría que ver mucho más. Pero en principio, si lo vemos desde ese punto de vista, sí a tu pregunta, ¿vale? Vale, gracias. O sea, en una persona que trabaja con un volumen muy grande, en el que no tiene tiempo a personalizar, desde luego sería lo adecuado. Ya, quiero decir que empiezas por ahí y después tú profundizas en lo que vas viendo. También puedes hacerlo, sí. ¿Vale? No está mal tener, digamos, un pequeño protocolo de entrada y luego ir viendo cómo va reaccionando la persona. ¿Y me está dando el resultado que esperaba? Sí, pues no cambia nada. Creo que se podría profundizar más o quiero probar tal cosa, pues ya luego profundizas. Desde luego, también sería una opción. ¿Vale? Vale, gracias. Nada, a ti. Se queda la mano levantada, no sé si se puede bajar, más que nada por no confundirnos luego. Bueno, si os parece, vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿vale? La verdad que no sé vosotros si está quedando más o menos claro, pero a mí está resultando bastante extraño porque pensaba que os veía las caras mientras veía yo mi diapositiva y nada más que veo mi diapositiva. Y la verdad es que me está resultando un poco extraño. No sé cómo lo estáis recibiendo vosotras, pero bueno, me decís, ¿vale? Muy bien, profe, todo Sí. bien. Lo que pasa es que sí, es una forma muy extraña, pero se entiende y se ven muy bien las láminas. Vale, muy bien. Pues venga, mira, son y 6, hay 11, volvemos a empezar.